El mundo está mayormente constituido por un 71% de agua, y solamente se ha podido investigar un 5% de él, dejando muchísimo por descubrir, pero con el tiempo hemos encontrado cosas que solamente hacen crecer la duda de saber qué hay debajo, qué hay más allá de las costas que vemos con normalidad día a día. ¿Acaso habrá monstruos, continentes perdidos, criaturas que nunca hemos visto? Estas y muchas preguntas más nos inundan la cabeza cada vez que escuchamos cosas relacionadas sobre los mares. Estas son una de las cosas más extrañas que se han encontrado en las inmensidades de nuestros océanos, desde islas fantasmas hasta computadoras que predicen el futuro de hace 2000 años. Quédate y disfruta conmigo las cosas más extrañas que se han encontrado en el mar. La isla de San Borondón. Una de las leyendas más arraigadas sobre bellas y épicas narraciones de encuentros con lo extraño y lo enigmático es la leyenda de la isla de San Borondón. San Borondón es la octava isla del archipiélago canario, pero oficialmente no existe, aunque son cientos los testimonios que a lo largo de la historia han recogido sobre marinos que la han visto e incluso la han pisado. Tanto es así que Hernán Pérez de Grado, que ostentaba en 1570 el cargo del primer gerente de la Real Audiencia de Canarias, recogió numerosas referencias y testimonios sobre la misteriosa isla que incluso aparecía en las cartas de navegación, y esos son palabras mayores. En 1958, Manuel Rodríguez consigue desde los llanos de Ariadne, en Las Palmas, una fotografía espectacular. Una misteriosa isla que aparecía entre la bruma del Atlántico, donde cartográficamente y materialmente no hay nada. ¿Esto habrá sido un espejismo o una ilusión óptica? La leyenda de la isla de San Borondón la encontramos en la historia del monje irlandés de San Brandán. Es el monje Avarinto quien nos habla de cómo llegar a una isla desconocida, y el irlandés se embarca para buscarla, cosa que logra tras 7 años de navegación. Todo ello sucedía en el siglo X y XV y se hizo muy popular entre los marineros de la época, dándose por cierta la existencia de la isla. Las narraciones decían que era una isla montañosa con un valle con gran vegetación y varios ríos. Fue en 1570 cuando Hernán Pérez de Grado decide recopilar todos los datos y confiere la especial importancia a un marinero portugués llamado Pedro Velo, quien desembarcó en la isla tras una tempestad. Ahí describió lo paradisíaco de la isla e incluso describiendo a los animales, y notó la presencia de humanos. Pedro Velo se marchó de la isla y cuando quiso regresar le fue imposible encontrarla, y así ha sucedido a innumerables marinos que han tenido experiencias similares. Entre 1991 y 1992, dos barcos de pasajeros tipo ferry chocaron con algo donde teóricamente debía estar situada la isla de San Borondón. El Princesa Tehuis, en su diario de a bordo consta: chocamos con algo indeterminado que era invisible. Entre la isla de Hierro, La Palma y La Gomera hay una meseta submarina que hace milenios estuvo sobre el nivel del mar. Tal vez esa sea la isla de San Borondón. Actualmente es una isla fantasma, una isla imposible que roza, como otros misterios, la línea de la leyenda y la realidad. El continente Mu. Fue Platón el que popularizó la idea de la Atlántida a través de sus escritos y de sus diálogos. Una civilización que habitaba una isla más allá de las columnas de Hércules, más allá del estrecho de Gibraltar, pero desapareció en un día y una noche, hace 10.000 años, tras un cataclismo sin igual. Esto que parece una leyenda, sin embargo, podría contener mucho de verdad o esconder la existencia de otros continentes o grandes extensiones de tierra sobre nuestro planeta y que ya habrían desaparecido. Hace miles de años, en el manuscrito troyano Un códice maya del Museo Británico se narra: después de haber sido levantada 2 veces, el país de Mu fue engullido durante una noche después de haber sido minado por debajo de manera ininterrumpida por volcanes subterráneos. El continente subió y bajó varias veces. Por último, el globo cedió y 10 naciones quedaron arrastradas y aniquiladas. Se hundieron con sus 64 millones de habitantes. Eso era lo que se podía leer de aquel manuscrito, ayudando a crecer la duda y el misterio. Y es que Mu habría desaparecido en el mismo tiempo que lo hizo la Atlántida, la mítica Atlántida, hace 10.000 años. Estaría ubicado sobre el Océano Pacífico,
y sería una llanura habitada por el hombre. Quizás de ahí los grabados precolombinos de aquellos que vivían en el país del sol. Los relatos son análogos a lo que podemos disponer de la Atlántida. Es más, si les quitáramos el nombre, parecería que estuviéramos hablando del mismo lugar, pero no es así. Uno estaba ubicado en el Atlántico y otro en el Pacífico. Fue el coronel Jim Chartwell quien popularizó la existencia de Mu a raíz del descubrimiento de un templo en Yucatán precolombino, en el que creyó encontrar la huella de Mu. En la India se hallaron tablillas que hacían referencia a este continente, a la vez que se narraba cómo culturas como la egipcia, la hindú o las americanas serían vestigios de lo que habitó Mu. Mu habría ocupado un gran espacio en el Pacífico, entre la isla de Pascua y las islas Fiji, queriendo así explicar la construcción de los antiguos y enigmáticos Moais. El mecanismo de Anticitera. Tras refugiarse de una tormenta en una isla, un equipo de buscadores de esponjas marinas decidieron ver si tenían suerte bajo esas aguas. Se toparon en cambio con los restos de una galería romana que había naufragado en medio de otra tormenta hacía 2000 años, cuando el Imperio Romano empezó a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo. En la arena del fondo del mar estaba el cúmulo más grande de tesoros griegos que se haya encontrado jamás. Entre las hermosas estatuas de cobre y mármol estaba el objeto más intrigante de la historia de la tecnología. Es de bronce corrido, no más grande que una laptop moderna, hecha hace 2000 años en la antigua Grecia. Se le conoce como el mecanismo de Anticitera y resultó ser una máquina del futuro. Si no lo hubieran descubierto en 1900, nadie se había imaginado, ni siquiera creído, que algo así existía. Es extraordinario, dijo el matemático Tony Fritz. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica de la antigüedad, supuestamente construida por científicos griegos. El instrumento se data entre los años 150 y 100 a.C. El componente fue recuperado en el mar Egeo entre los años 1900 y 1901 de un antiguo naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Este artefacto aparentemente fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años con propósitos astrológicos y calendáricos, y podía predecir también la fecha exacta de certámenes de juegos griegos antiguos. Estas y muchas cosas más han hecho que el mecanismo de Anticitera se convierta en uno de los objetos más extraños encontrados en el fondo del mar. Aún se desconoce muchas de sus funcionalidades, pero están en eso. La ciudad de Heracleion. Esta antigua ciudad egipcia, próxima a Alejandría, fue el principal puerto de Egipto por tráfico internacional y recaudación de impuestos. Fue descubierta en el año 2000 por el arqueólogo Frank Godio, en la bahía de Abu Qir, a unos 2.5 kilómetros de la costa y unos 30 metros de profundidad. Dicha ciudad fue confirmada al toparse con los restos de la ciudad y una placa de oro de Heracleion que data del siglo III a.C. En la ciudad se encontraron sarcófagos, monedas, barcos y hasta estatuas de 5 metros de altura. Río bajo el mar. Sin duda, es uno de los descubrimientos más impactantes debajo del mar. Consiste en un río de agua salado alojado en una bolsa de agua dulce. Gracias a la composición química de la zona, se percibe un río perfectamente formado e incluso con vegetación y árboles debajo del agua. Este fenómeno, extremadamente inusual, crea un ambiente terrestre bajo el mar, siendo enormemente atractivo y desconcertante para los curiosos y los científicos, que aún siguen investigando más acerca de su creación. El lago Vostok. Este hallazgo fascinó a la comunidad científica rusa y a muchos biólogos marinos alrededor del mundo. En la Antártida, en una zona que pertenece a Rusia, hay una cuenca bautizada como el lago Vostok y ha estado congelado durante 15 millones de años. Lo que atrae a científicos es que atrapado en aquel hielo denso hay restos de especies prehistóricas y bacterias desconocidas que podrían volver a la vida si se les descongela. En el año 2012 hubo una gran polémica en torno a este lago, que ha sido elevada a un reclamo muy serio. Esto lo admiten los mismos rusos y lo que lamentablemente atrasa las investigaciones es la preocupación de descongelar estos microorganismos, ya que muchos podrían ser parásitos o virus altamente letales y de configuración absolutamente desconocida para la ciencia actual.
Por desgracia, este tipo de cosas no pasan en las noticias, y como la Antártida estuvo alguna vez conectada al océano, existen centenares de inmensos túneles que hoy están congelados como muchos otros en la Antártida, que no han sido descubiertos, lo cual solo provoca pensar qué tipo de cosas podrían encontrarse dentro de ellos. Estas son algunas de las cosas que se han encontrado en nuestros inmensos mares. ¿Qué crees que esconde el mar en sus profundidades? ¿Qué historias nos falta descubrir? No lo sabemos, pero esperemos que nos toque ver cuando empecemos a descubrirlas. Sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Suscríbete, dale me gusta y compártelo.